Quisiera hacer nada más un recuento muy rápido de antecedentes históricos de cómo surge Sociedad Hipotecaria Federal y qué es lo que se buscaba. Ustedes recordarán que, hicieron un paso atrás, la crisis bancaria, el efecto famoso tequila de 94, tuvo un efecto particularmente sobre la cartera hipotecaria y rural de los bancos. Y los bancos se salieron en 95 totalmente del sector hipotecario. Y ahí hubo un encuentro afortunado entre las SOFOLES de reciente creación que habían surgido desde el Tratado de Libre Comercio por la idea de asimetrías entre intermediarios financieros en Estados Unidos y en México. Estados Unidos tenían una figura que les llamaban non-bank banks y México no tenía el equivalente y pues inventó las SOFOLES, ¿no? Entonces las SOFOLES, como ustedes saben, tenían en ese momento un objeto especializado y surgieron las hipotecarias. FOBI, que venía fondeando el financiamiento a la vivienda de interés social, los bancos salen por completo y se quedan sin instrumentos y las SOFOLES se quedan sin fondeo. Entonces ese encuentro afortunado hizo que a partir de 95 las SOFOLES con el fondeo de FOBI pues fueran quienes financiaron e iniciaron este proceso de dinamismo en el sector hipotecario. En 2002 surge la Sociedad Hipotecaria Federal como un banco de desarrollo que tiene como encargo fundamental el desarrollar los mercados primarios y secundarios de hipotecas, y se le transfiere la administración de FOBI en ese momento, que hasta entonces era responsabilidad del Banco de México. Toma esa tarea y sustituye a FOBI en el fondeo de ahí en adelante de las SOFOLES, pero con un claro mensaje. Como un banco de desarrollo de segundo piso, usaba intermediarios financieros de primer piso, las SOFOLES hipotecarias, para llevar créditos puente y créditos a la construcción y también la individualización de hipotecas. Pero el mensaje claro con los intermediarios con los que trabajaba era que deberían de encontrar fuentes alternativas de financiamiento, diversificar su financiamiento y no tener una dependencia con la sociedad hipotecaria e ir madurando en el tiempo para romper ese cordón umbilical. La sociedad hipotecaria, a su vez, tenía también como tarea desarrollar mercados que permitieran esto, y con eso se dedicó a desarrollar el esquema de bursatilización de la cartera hipotecaria, que también en su momento lo estuvimos viendo con Óscar en Afinsa, de cómo bursatilizar carteras, que era un tema fundamental para atraer inversionistas institucionales, primero nacionales y luego internacionales. Y ese, yo les diría, es un tema fundamental de la necesidad de flujo de fondos que tiene el país en general, pero particularmente en el sector hipotecario. También desarrollamos otras fuentes privadas de financiamiento a través de garantías, como eran líneas de almacenamiento para créditos a la construcción a las SOFOLES por parte de los bancos, y empezamos a crear estas fuentes alternativas de financiamiento para que no solo dependiera de la Sociedad Hipotecaria Federal, sino que encontraran mecanismos en donde los bancos y el mercado de capitales empezara poco a poco a fondear a las SOFOLES y la Sociedad Hipotecaria se fuera saliendo. Desafortunadamente, afortunadamente y luego desafortunadamente, el mercado de capitales desarrolló otra fuente adicional para las SOFOLES, que fue la emisión de papel quirografario. Esta era una fuente importante, alternativa, pero debería ser utilizada de manera muy prudente. Es una fuente de fondeo de corto plazo para capital de trabajo de las SOFOLES y por lo tanto debe ser cuidadosamente utilizada y no excederse. Obviamente es una fuente de financiamiento barata, que además en el tiempo nos dimos cuenta que otro de los graves problemas que tiene es que no ve el destino de los fondos. Es un crédito quirografario, se le da a la confianza a la empresa y la empresa dispone del recurso como lo considere. Todas las formas de fondeo hasta ese momento a las SOFOLES hipotecarias tenían como colateral de garantía el destino de los fondos. Ese es un tema bien importante por lo que pasó después. Si nosotros le prestamos crédito a puente, vemos el desarrollo, lo visitamos y se va administrando y vamos viendo cómo va avanzando la construcción. Si se da un crédito individual, se ve que la originación de ese crédito individual cuente con los estándares mínimos adecuados para evitar lo que luego pasó con el subprime en Estados Unidos, y somos muy cuidadosos en esto. Las líneas de bursatilización hacen lo mismo, las líneas de almacenamiento hacen lo mismo, el papel quirografario no. El papel quirografario se lo presta a la empresa y la empresa decide qué hacer con el dinero. Aquí hubo un exceso de fondeo de este papel cuando empezaron a encontrar que era una fuente de financiamiento barata, fácil de obtener, pues empezaron a engolosinar todos. Y el esquema de autorregulación, como en el mundo, aquí también fracasó.
no estaban reguladas las SOFOL, tenían una tendencia a la desregulación, porque suponíamos que el mercado iba a ser capaz de regularlos. Y el mercado aquí me refiero a todos los que participaban en estas colocaciones, estructuradores, inversionistas, notarios, calificadoras, todos suponíamos que iban a cuidar este mercado y que esto lo iban a hacer prudentemente. En octubre de 2008 tenían ya fondeo las SOFOLes hipotecarias con un papel quirografario por 34,000 millones de pesos. Algunas de ellas representaban entre el 40 y el 50% de su fondeo. No es prudente que una SOFOL que se dedica a fondear actividad de largo plazo se fondee de corto plazo, como hoy lo sabemos, ¿no? Entonces, si traes fondeo a 28 días que lo tienes que estar renovando y te metes en créditos a la construcción o un crédito a 25 años, pues si el día de mañana te dejan de renovar, estás en problemas serios, y esa fue la parte que nos comenzó a afectar. Estas preocupaciones se empezaron a hacer notables con la crisis de subprime en 2007, en donde ya, como ustedes recordarán, en el mundo empezó a haber preocupación de todo lo que era fondeo hipotecario, y empezaron a ser mucho más cuidadosos. Entonces las matrices de los bancos mandaron señales en todo el mundo de que tuvieran más cuidado aquel fondeo que estaban haciendo a actividad hipotecaria, aunque en México no había, como les digo, ni por asomo un problema como el que sí vivió Estados Unidos. O sea, del lado activo, del lado del sector real hipotecario, no se habían hecho las tonterías que se hicieron en Estados Unidos, y quieren podemos entrar también a ver qué fue lo que ocurrió aquí. En México no teníamos una burbuja de precios en el sector hipotecario, tenemos una estructura de sector hipotecario muy sólida, en donde tenemos dos institutos fundamentales que tienen un piso de al menos 600,000 hipotecas al año. Ese es el tamaño de la demanda hoy de Infonavit y Foviste. Tienes un sector, tienes un intermediario, un banco de desarrollo que se dedica nada más a eso, tienes intermediarios financieros especializados en el sector, y tienes una industria de la construcción no concentrada. Los 6 o 7 mayores productores de vivienda, que la mayoría cotizan en bolsa, no producen más del 25% del total del mercado. Y tienes unos 1,000 desarrolladores localizados en cada región, con historial, con peso, con presencia, y que saben operar sus mercados. Entonces, es una estructura única que claramente se manejó con cuidado, a pesar de que hubo un dinamismo enorme. En un sexenio se construyeron más de lo que se había construido en años en la historia del país, ¿no? Sin embargo, sí, este problema de exceso de fondeo de papel quirografario empezó a mostrar problemas de renovación y problemas de liquidez. Y esto acabó de acentuarse por la quiebra de Lehman en diciembre de 2007, en donde esto ya se extendió en el sistema de pagos en el mundo, y se complicaron las renovaciones de estos papeles. La siguiente. Sí, ahí estamos. En octubre de 2008 nos reunimos con la Secretaría de Hacienda y Banco de México y toda la banca, porque el tema del papel comercial no era exclusivo a las SOFOLs, era también un problema de papel quirografario excedido en muchos corporativos en el país, y entonces creamos 2 esquemas para facilitar las renovaciones de papel quirografario. Uno, que fue el de Nacional Financiera para el papel quirografario corporativo, el 50% de las renovaciones le daba una garantía al inversionista por el 50%, y con esto le renovaban el 100%. Nosotros hicimos un programa distinto, a través del cual al momento de la renovación del papel nosotros le dábamos un crédito a la SOFOL, o con la liquidez propia de la SOFOL pagaba el 55% del papel y renovaba el 45%. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos claro que había que disminuir el volumen de papel quirografario, no nada más renovarlo, sino ir disminuyendo el tamaño del problema poco a poco, ir calzando el balance de estos intermediarios financieros. Por eso nuestro esquema fue de pago en una proporción y no solamente de renovación. Y esto empezó a tener un éxito relativo. Sin embargo, el 45% restante que se renovaba, se empezó a renovar cada vez a tasas más altas. El papel originalmente se colocó en algunos casos abajo de TIE más 100 puntos base, y las renovaciones empezaron a llegar a TIE más 700 puntos base. Entonces, imagínense lo que estaba ocurriendo. Un problema de liquidez lo estábamos convirtiendo en un problema de solvencia, al afectar el margen de las SOFOLes con un fondeo encarecido que nos podría crear un problema mayor. Entonces, mientras nosotros nos íbamos quedando